Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida a este programa de Facetas, reitero, en nuestro canal de YouTube. Esta es una edición que corresponde a este jueves 26 de diciembre del año 2024. En este jueves queremos tener un baño de cultura. Después de la Navidad, creo que es algo consciente y es algo coherente al mismo tiempo tener que entrevistar a una distinguida persona que por buen tiempo estuvo al mando de la Casa Nacional de Moneda. Enseguida vamos a hacer contacto con el licenciado en Ingeniería Civil Rubén Julio Ruiz Ortiz. De manera breve, déjenme, señoras y señores, hacerles conocer que los cargos desempeñados por Rubén Julio Ruiz Ortiz fueron los siguientes. Entre 1986 y 1994 fue técnico y guía del Museo de la Casa Nacional de Moneda, encargado del montaje de exposiciones temporales permanentes y de la inventariación y catalogación del patrimonio. De 1994 al año 2007 fue jefe del departamento del Museo de la Casa Nacional de Moneda, y entre el 2007 y el 2017 fue director de la Casa Nacional de Moneda. Recientemente ha publicado una obra que nos parece bastante interesante, que es un aporte a la cultura de Potosí, obra titulada Las Cajas Reales y la Casa Real de la Moneda de Potosí. Está con nosotros Rubén Julio Ruiz Ortiz, a quien le damos la cordial bienvenida aquí a Facetas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En principio, quiero agradecer por la invitación que me ha hecho Iván y pues en particular para poderme dirigir a todos los televidentes y poder comentar acerca de esta obra que se refiere a dos de las instituciones más importantes que funcionaron en Potosí en el periodo colonial, las Cajas Reales y la Casa Real de Moneda de Potosí. Sin lugar a dudas, Rubén, que ha debido ser, y creo que eso vas a respondernos, tu experiencia de muchos años, tal como acabo de dar lectura a ese currículum, de estar inmerso en la actividad cultural en la Casa Nacional de Moneda. ¿Cuál ha sido el propósito, cuál fue el impulso para esta obra, que en estos tiempos de crisis a veces es un reto escribir un libro y mucho más de algo que sí nos interesa o debe interesarnos a los potosinos, como es nuestra Casa Nacional de Moneda? ¿Cuáles fueron esas razones, esos impulsos, estimado Rubén? Sí, el hecho de hacer conocer, como decía, estas dos instituciones. Esto nació a razón de que en la década de 1980 yo visitaba Sucre y el Museo Charcas y me llamó la atención una pintura muy interesante que se llama La vista del Cerro de Potosí e Imperial Villa, que es una pintura de Gaspar Miguel de Berrío, es un óleo de 1758. Como estaba estudiando ingeniería civil en ese tiempo, pues me acerqué a ver semejante pintura porque tiene grandes dimensiones y en la parte inferior derecha de la pintura se hallaban todas las referencias de todos los edificios importantes de Potosí del periodo colonial. Entonces me acerqué y empecé a observar uno por uno y la mayor parte eran edificios religiosos, porque estaban allí todas las iglesias y conventos de Potosí. Sin embargo, llegué al número 30 y me mandaron a las Cajas Reales. Y me llamó la atención porque yo automáticamente me imaginé que era la alcaldía, pero ahí decía Cajas Reales. Y en el edificio inmediatamente superior, hacia la parte de frente, viendo a la parte izquierda, en la parte superior, se encontraba la Casa Real de Moneda. Ese fue uno de los motivos por los cuales esa curiosidad, cuando ya posteriormente llegué a trabajar a la Casa de Moneda, quise averiguar un poco más acerca de estas instituciones y había bastante información acerca de la Casa Real de Moneda. Muchos escritores, cronistas, numismáticos escribieron acerca de la Casa Real de Moneda. Sin embargo, no encontré mucha información acerca de las cajas reales. Entonces, una vez que dejé de trabajar ya en la Casa de Moneda y tuve un poco más de tiempo, empecé a leer un poco más acerca de las cajas reales en particular, porque ya habiendo trabajado 30 años en
la Casa de Moneda en diferentes cargos, ya conocía bastante acerca de la Casa Real de Moneda, de la primera Casa de Moneda, como decimos en la actualidad. Entonces investigué y pues quise plasmarlo en un libro y ahora ya lo tenemos y pues justamente estamos acá esta noche para poder conversar aspectos importantes de su contenido que es muy importante para la ciudad de Potosí. En la especie de introducción que tienes en esta obra, estimado Rubén, hay algo que me llama la atención cuando haces la explicación que corresponde, y creo que ese es un punto muy, pero muy importante, que no solamente las autoridades locales o departamentales, sino también a nivel nacional, reitero, la cultura está un poco venido a menos en este tiempo, pero debería ser un punto importante. ¿A qué me refiero? Al tema del turismo, porque tengo entendido que esta obra también está dirigida sobre todo al turismo, porque a Potosí se conoce en el interior del país y más allá de nuestras fronteras, y teniendo en cuenta que este programa se ve en todo el mundo, la Casa de Moneda debe ser uno de los símbolos más importantes. ¿Es de verdad entonces que el turismo es también uno de los pilares para la producción de esta obra intelectual, estimado Rubén? Claro que sí. Como comentaba hace un momento, muchos escritores famosos han escrito acerca de la Casa Real de Moneda, pero no mucho acerca de las cajas reales. Entonces, yo he querido en un lenguaje sencillo, claro, pues llegar especialmente a la población potosina, a la gente joven y al turista que no le interesan muchos datos técnicos, pero sí datos que le pueden interesar porque la mayor parte de la gente que llega a Potosí, por ejemplo, vienen por el Cerro de Potosí, porque ha tenido la explotación un impacto mundial, y por la Casa de Moneda. Pero todos o la mayoría vienen con la idea de que la Casa de Moneda solamente es el edificio que todos conocemos y que con sobrados méritos es el museo más importante de nuestro país, la Casa Nacional de Moneda. Entonces, esto está en un lenguaje bien claro, bien sencillo, y el objetivo es llegar a todos ellos y también, gracias a personas como tú, poder llegar pues a otras personas y, como mencionabas, poder llegar a otras partes del mundo también. ¿Serías tan amable, estimado Rubén, de en este momento poder mostrarnos así en físico la obra de tu producción, por favor? Porque la siguiente pregunta que te la voy a formular tiene exacto. Ese es un Esta ejemplar. es, Adelante, adelante. este es un ejemplar de las cajas reales y la Casa Real de Moneda. Es una obra que tiene 214 páginas, en las cuales están divididas en 5 partes. En una primera parte de este libro se encuentra información muy importante acerca de los orígenes de la ciudad de Potosí, porque me llamó bastante la atención leer, por ejemplo, las ordenanzas de nueva población y cómo se tenía que seguir las normas para fundar ciudades nuevas. Luego abundo en detalles de las cajas reales en una segunda parte, y en una tercera parte hablo de la Casa Real de Moneda. En una cuarta parte hablo de dos instituciones que casi no son conocidas. Una institución se llama el Real Banco de San Carlos y la aduana, que funcionaron en el siglo XVIII. Y finalmente está un apéndice en la quinta parte de todos los datos bibliográficos, las direcciones en Internet a las cuales he recurrido y todas las notas de libros, etcétera, a las cuales se recurrió para la consolidación de esta importante obra. Sin lugar a dudas, Rubén, que a nivel mundial, como decía hace algunos minutos, la Casa Nacional de Moneda es un símbolo, es un baluarte, igual que el Cerro Rico de Potosí, para conocer precisamente a la Villa Imperial de Carlos V. Y es menos conocida la historia, y creo que ahora tú eres el pivote importante para sacar de esa especie de ignorancia supina que tiene mucha gente, y me incluyo, porque se ha escuchado hablar muy poco históricamente de las cajas reales. ¿Tendrías la amabilidad de explicar de manera resumida cuál fue la intención, el significado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista material, esa estructura de las cajas reales? En pocas palabras, ¿cuál era la finalidad de existencia de las cajas reales en Potosí? Bueno,
descubierta la plata en el Cerro Rico, la corona de España no pensó, para empezar, que se iba a encontrar las cantidades de plata que se encontraron, puesto que ese descubrimiento pues, propició rápidamente la posesión del Cerro Rico y el crecimiento inmediato de la ciudad de Potosí. Entonces, como América se descubrió en 1492 y ya se había fundado el virreinato de Nueva España con su capital México y posteriormente el virreinato del Perú, ya en la parte sur de América, se empezaron a fundar cajas reales. Y las cajas reales eran las instituciones dedicadas al cobro de los impuestos para la corona de España. Era una especie de impuestos nacionales en la actualidad. Pero habían cajas reales, las principales estaban ubicadas en las capitales de virreinato, es decir, en México y en Lima. Pero luego habían otras cajas reales en los lugares donde por algún motivo se recaudaban fuertes impuestos y lógicamente que se instaló una caja real en la ciudad de Potosí. Se dice que probablemente, pero no hay documentos, las cajas reales empezaron a funcionar en Porco, porque recordemos que Porco ya es un yacimiento que fue descubierto en 1538 y ya se estaba explotando plata desde el periodo prehispánico inclusive. Pero de acuerdo a la leyenda y parte de nuestra historia nos relata que a partir de 1545 se empezó a explotar grandes yacimientos de plata en Potosí, en el Sumajorco, en nuestro famoso Cerro Rico. Y los primeros documentos que aparecen de estas cajas reales datan del año 1555, con documentos que se encuentran en el archivo histórico de la ciudad de Potosí. Y yo les voy a mostrar brevemente acá, por ejemplo, se encuentra un documento, es la tapa de un libro de 1555 y esta es la primera página de ese libro, con el cual pues podríamos decir bautizamos a las cajas reales que empezaron a funcionar prácticamente 11 años después de la posesión del Cerro Rico. Ahora, hablando de los impuestos que se cobraban allí, eran más de 30, pero los más importantes y los que casi todos a veces comentamos era, por ejemplo, el impuesto del quinto. El quinto se refería, es un impuesto que se impuso desde el año 1504 y se refería a que cualquier yacimiento de plata que fuera encontrado en las Indias, en lo que es ahora América, se autorizaba la explotación, pero el 20% de lo que se extraía de la mina o de cualquier otro yacimiento era para el rey. La quinta parte equivaldría en términos modernos al 20%. Entonces, para ese cobro del 20% de la explotación de la plata que se extraía del Cerro Rico, se instalaron las cajas reales en lo que es actualmente la alcaldía. En su época de mayor esplendor, estas cajas reales tenían 4 hornos de fundición. Entonces había un trabajo muy fuerte y los mineros desde un principio empezaron a luchar para que ese impuesto, que era el quinto, se vaya rebajando. El impuesto, y eso se relata en el libro, se rebajó al diezmo, a la décima parte, en 1535 y se puso en práctica desde 1736, perdón, 1735, 1736. Y al final del siglo XVIII ese impuesto se redujo al 3%. Pero lo más importante, cuando Potosí era el yacimiento más importante del mundo, el impuesto era el 20%. Entonces tenemos en el libro datos importantes acerca de este impuesto y otro, yo les voy a contar de 3 nada más en esta oportunidad. El segundo impuesto más importante era la plata labrada. La plata labrada es lo que nosotros conocemos como platería en la actualidad, objetos de plata que se hacían para el culto religioso, para el uso personal y también para la vestimenta de la nobleza incaica antes de que lleguen los españoles. Y esa plata, por una norma, no se pagaba impuestos de ello. Eh,
y mucha gente pues trataba de evadir el pago del quinto, del 20% de la plata que tenía en su casa, haciendo fabricar objetos de plata. Y de esa manera, corriendo un riesgo de confiscación, lo trasladaban a Europa y de esa manera mucha de la plata que se extraía del Cerro de Potosí se convirtió en platería y se llevó a Europa. Y finalmente quiero hablarles del impuesto también que era de la quinta parte del oro, pero no hay muchos documentos en Potosí, en los archivos, de ese impuesto, porque lamentablemente por el pequeño espacio que ocupa el oro, más bien mucha gente se dedicaba a traficar con él, a hacer de llevarlo de manera ilegal. El puerto legal para el traslado de la plata y del oro era la capital del virreinato, Lima, pero se aprovechaba otros puertos que no eran legales hasta el siglo XVIII, como Buenos Aires o Montevideo en el sur de América, y por ahí de forma ilegal se llevaba este oro hacia Europa. Y era por eso también que en la Casa de Moneda, por ejemplo, no se acuñaron monedas de oro hasta 1777. En ese año recién llegó una autorización para acuñar monedas de oro y a partir de 1778, ya en la segunda Casa de Moneda, recién se acuñaron monedas de oro de ese material. Reitero, más de 20 impuestos están descritos en el libro y entre ellos quizás uno que les pueda interesar también bastante era un impuesto que se llamaba de lanzas. Consistía esto en que venía de una tradición antigua, especialmente en Europa, que los nobles proporcionaban a su rey 5 lanzas. Una lanza se refería a un soldado bien armado y equipado, hábil para las armas, y los nobles pagaban 5 lanzas, pagaban su vestimenta, su sueldo, su mantención, etcétera, y esa era su contribución al rey cuando algún reino estaba en guerra. Y en Potosí han habido 3 títulos nobiliarios y todos los días a veces pasamos por las calles y no sabemos el por qué. Entonces, estos títulos nobiliarios fueron, por ejemplo, el Marquesado de Otavi. Todos vamos al Banco Nacional y esa era la casa del Marqués de Otavi. El conde de la Casa de Moneda tenía un título nobiliario y lógicamente vivía en la Casa de Moneda y su casa era también en la parte que corresponde al Liceo Sucre en la actualidad. Y también había el conde de Carma. El conde de Carma, su casa está ubicada en la calle Chuquisaca. Los que conocemos Potosí, en la parte posterior, al frente de lo que era el ex correo de Potosí. Entonces, eso todo está descrito, como les digo, y más de 30 impuestos. Pero creo que el libro amerita en esta oportunidad poder hablar también acerca de la Casa Real de Moneda. Estamos en una entrevista de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, junto al licenciado Rubén Julio Ruiz Ortiz, exdirector de la Casa Nacional de Moneda, a propósito de la publicación de su reciente obra, Las Cajas Reales y la Casa Real de la Moneda de Potosí. Rubén, en la parte 2 de esta obra que has presentado, hay algo que me llama la atención, supuestamente, no supuestamente, sino por esa relación que tenía el Potosí colonial, antes no había la República, dependíamos del reinado de España y obviamente todas las riquezas que se extraían del Cerro Rico de Potosí iban y lamentablemente directamente hasta España. En la parte 2, como te decía, en la página 42 hablas de la forma de envío de caudales a España. Quisiera que nos expliques brevemente cómo era esa forma y también nos refieras brevemente en qué consistían los oficios vendibles y renunciables. Por favor, estimado Julio. Bueno, para el envío de la plata a España, eh, la plata ya estaba, pues, se guardaba, se custodiaba en las cajas reales, pero había que fundir de nuevo y estas barras se transformaban en barras. Y estas barras tenían que tener su pureza y se anotaba el año de emisión y para enviarla primero hacia Lima se colocaban las barras numerando de la 1 hasta la última que correspondía de esa gestión, de acuerdo a varias normas, porque esto fue cambiando,
Al final, las barras tenían que tener un peso aproximado de 120 kilogramos cada una y se hacía un listado con las cartas cuentas, se denominaba, es una especie de listado de todas las barras de plata y se enviaba pues por vía Lima porque ahí el Tribunal de Cuentas hacía la primera revisión de la cantidad de plata que estaba yendo hacia España. Por otra norma, el rey prohibió que la plata que llegaba especialmente de Potosí a la capital del virreinato, no se podía sacar nada, no se podía extraer para otros fines, y esa plata posteriormente se trasladaba a Panamá, a Portobelo. Y de Portobelo, en un tiempo se llevó hasta La Habana y luego hasta Cartagena de Indias, en la actual Colombia, y toda la riqueza americana, no solamente la potosina, se concentraba allí. Y de allí partían flotas de barcos una o dos veces por año con todo el cargamento de la riqueza americana, incluida la plata en barras y las monedas acuñadas en Potosí, porque la moneda potosina tenía circulación mundial. Esa era la manera en la cual se enviaba y luego llegaba a España y de nuevo se hacía una nueva constatación por la Contaduría Superior del Consejo de Indias, constatando las cartas cuentas, el listado de toda la riqueza americana con todo lo que había llegado hasta España. Esa era la manera del traslado. Ahora, al respecto de los cargos, eh, era una potestad del rey nombrar los cargos y se cobraba por ese dinero, pero también fue por periodos, porque luego los cargos también fueron anexados a la corona y luego se pagaba un sueldo. Al principio, por ejemplo, los cargos tanto de la Casa Real de Moneda como de las cajas reales se podía vender. Eh, Cito dos ejemplos yo, por ejemplo, de los cargos que se compraban del tesorero de la Casa de Moneda y del contador, que eran los cargos más altos que se tuvo durante más de 200 siglos. Entonces eran los cargos que se podían comprar, que se podían subastar, porque la corona quería recaudar fondos de la mayor manera posible y uno de los impuestos que le rentaba fuertes ingresos a la corona fue pues los cargos vendibles. En la parte 3 de tu obra también se hace, estoy hablando de la página 151, se hace una importante referencia a la política monetaria de Felipe II a Carlos III, una explicación al respecto, y también la relación de la falsificación de monedas en la seca de Potosí, y finalmente, cuáles son esos apuntes acerca de Francisco Gómez de la Rocha. Estos temas están, por supuesto, incluidos en tu obra. Una reseña breve, por favor. Bueno, es un tema muy importante eso, el de la política monetaria, porque al principio, por ejemplo, las monedas de plata tenían una pureza de un 93,5% hasta 1728. Esa pureza no se medía en milésimos o en porcentajes como yo estoy hablando, la plata se medía en dineros, en granos y medios granos. Y el oro, su pureza se medía en quilates, no en milésimos. Pero el oro puro era de 24 quilates, que equivalían a 1000 milésimos, o es lo mismo decir 100%. Ahora es mucho más fácil para nosotros manejar esos términos. Y la plata era de 11 dineros, 4 granos, que equivalían, como les decía, 93,5%, que eran 934,5 milésimos o 93,5% más o menos, ¿no? Eso luego bajó mediante decretos al 11%, que ya es 875 milésimos de la plata, y ya casi a finales del periodo colonial, para el reinado de Carlos III, se rebajó un poco más a 850 milésimos más o menos de la pureza de la plata. Eso al respecto de la política monetaria, es decir, la plata no era pura, nunca se utilizó plata pura, ni tampoco el oro puro, porque ambos materiales son muy maleables y hay que mezclar con otros minerales para que esto sea un poco más duro, en otras palabras. Eso al respecto de la política monetaria. Un tema muy importante, y usted ha tocado ahora,
es la falsificación de monedas. ¿En qué consistió esta falsificación de monedas? Voy a tratar de ser breve al respecto. Las monedas que se acuñaban en Potosí, bueno, todas las monedas más bien tienen dos caras, ¿no? Un anverso y un reverso. Las monedas acuñadas desde 1574 en Potosí tenían en su anverso el escudo de armas de España y en la parte de atrás tenían una cruz de Jerusalén, quiere decir de los cuatro brazos iguales, con dos leones y dos castillos en forma cruzada. Por la época de 1642-43 empezó a trabajar como mercader de la plata Francisco Gómez de la Rocha. En ese tiempo habían 12 mercaderes de la plata, que eran como comerciantes de la plata, y ellos eran los encargados de internar la plata para que luego ésta se pueda acuñar y transformarla en monedas. Y aprovechando ese su cargo de mercader de la plata, probablemente tuvo contacto con varios trabajadores de la propia casa y empezaron a reducir la cantidad de plata que tenían las monedas. Si las monedas en ese tiempo eran de un 91% de pureza, esta pureza lo empezaron a bajar al 60, 55, hasta el 50% de plata. Y se dieron cuenta en Europa y de varios reinos de Europa y de varias ciudades de España, el rey Felipe IV recibió quejas de que la moneda que provenía del Perú, porque se denominaba así a la parte, nosotros formábamos parte del virreinato del Perú, tenía mucho contenido de otros materiales. Esa queja fue a nivel mundial un problema. Sucedió muy fuerte, se enviaron a una persona a investigar, a don Francisco Nestares Marín, se llama quien investiga todo este proceso. Encarcelan a Francisco Gómez de la Rocha, cuya casa está ubicada en la calle Chuquisaca. Todavía se puede ver vestigios de la grandeza que tenía esa casa. Se encarcela al ensayador. El ensayador es la persona que certificaba la cantidad de plata en las monedas y el principal implicado apellidaba Ramírez de Arellano. Encarcelan a los dos, el proceso es largo y en diferentes tiempos a los dos se los somete a la pena del... Les matan a los dos, sus cuerpos son expuestos en la Plaza del Regocijo, en la actual Plaza 10 de Noviembre, para escarmiento de la población de que no se debería cometer estos delitos. Les expropian todos sus bienes, ese era el castigo que se daba, y de hecho también se les quitó el cargo que tenían, el uno como ensayador y el otro como mercader de la plata. Esa fue la falsificación más grande que hubo, que restó credibilidad a la moneda potosina a nivel mundial. Y a consecuencia de ello, después de la falsificación de monedas, las monedas cambian de sellos. Estas monedas, en el anverso se empieza a colocar la cruz potenzada, que es una cruz, pero con la final de la cruz con travesaños, y en la parte de atrás se colocan las columnas de Hércules como ondas de mar. Por eso son monedas diferentes, porque para diferenciar las monedas de antes de la falsificación de las monedas nuevas, esto ocurrió por el año 1652, se cambian las improntas de estas monedas. Eso es cuanto puedo referir acerca de la falsificación de monedas de Francisco Gómez de la Rocha. La penúltima pregunta, estimado Rubén, ahora sí trasladándonos en base a tu obra a este siglo XXI y más específicamente a lo que deberían ser las autoridades competentes. Tenemos un edificio restaurado donde antiguamente funcionaba Correos, que luego fue Cobol. Tenemos todavía una parte, no diré del Palacio de Justicia, pero ahí funcionan oficinas que corresponden al Poder Judicial. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades para, digamos, adecuar? Porque no creo que haya un nuevo patrimonio, no creo que hayan los recursos, pero ¿qué tendría que hacer a tu juicio? Aunque eso también está una parte del epílogo en tu libro, para que se puedan crear museos, para que la gente tenga más conciencia, porque si tu obra también está dirigida al turismo, creo que la cosa tiene o tendría mejor una cohesión cultural a través de esta obra y también de los gobernantes. ¿Qué puedes decir al respecto en esta penúltima pregunta? Lograr una gestión para la transferencia de estos edificios para fines netamente culturales
Veo que es un poco complicado porque funciona en lo que eran las cajas reales, la alcaldía municipal de Potosí, y en la parte superior tiene oficinas el Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, sería bueno ver la posibilidad de formar dos museos en las partes posteriores de estos edificios, porque estos llegaban hasta la calle Chuquisaca, era todo. Y como usted mencionaba hace un rato, la parte de lo que era del correo ahora corresponde a la gobernación de Potosí. Entonces sería eh, muy bueno para la ciudad de Potosí intentar la formación de un museo de las cajas reales en esa parte, ¿no? Y en la parte superior, en la esquina de la calle Tarija, esa parte corresponde a la administración de la alcaldía municipal de Potosí, porque hasta hace poco funcionaba ahí la Casa de Cultura y creo que sigue siendo administrada por la alcaldía municipal. Entonces ahí sería bueno formar un museo de la Casa Real de Moneda, de la primera Casa Real de Moneda. Esto en virtud a que no se tiene todavía patrimonio como para formar un museo más grande, hay que reunir parte de ello. La historia sí ya se puede contar en parte con el libro que ahora ya se ha presentado, y aprovechar pues para formar dos museos nuevos en la ciudad de Potosí donde relatemos la historia, quiénes trabajaban ahí, qué se hacían en esas instituciones. Sería muy conveniente y esto sería bueno también aprovechando el bicentenario de nuestro país. El bicentenario ya lo tenemos encima, el 2025, y prácticamente no veo muchos proyectos importantes para nuestra ciudad. Estas dos instituciones, estos dos espacios, nos generarían pues dos museos con una fuerte historia, que tienen una historia que tuvo repercusión mundial y nos ayudarían pues a proponerle al turista dos nuevas alternativas y de esa manera tendríamos dos centros culturales en los cuales los turistas podrían disfrutar de la rica historia de nuestra ciudad de Potosí. Desde Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, felicitaciones por este nuevo aporte a la cultura de Potosí. Las cajas reales y la Casa Real de la Moneda de Potosí, autor Rubén Julio Ruiz Ortiz. Felicitaciones. En el final queremos escuchar tu despedida y una invitación para que el culto público potosino, quienes están fuera de Potosí en los restantes 8 departamentos, y los potosinos y otra gente que quiera conocer más de Potosí que están fuera de Bolivia, porque este programa se ve en todo el mundo, puedan adquirir esta magnífica obra porque de verdad es un interesante y valioso aporte a la cultura. Tu despedida y esa invitación, por favor, estimado Rubén Julio. Muchísimas gracias, Iván Marcel, por la oportunidad que me brinda de hacer conocer el contenido de esta importante propuesta cultural para la ciudad de Potosí. Gracias a la población potosina y a la boliviana porque han tenido este libro muy buena acogida. Sin embargo, quiero invitar, gracias a tu propuesta también, a los potosinos que se encuentran afincados en todo nuestro país y también en el exterior de Bolivia, poder adquirir esta obra. La estamos vendiendo en Multicentro Corona Real, en la oficina 209, interiorizarse un poco más acerca de la historia de estas dos instituciones y probablemente unirnos y hacer fuerza para hacer realidad de que dos museos muy importantes se puedan consolidar en nuestra ciudad, que nos beneficiaría pues altamente en el campo turístico y también para nuestra gente nueva. Tenemos que proveerles a la gente joven de nuevas alternativas, de que puedan seguir viviendo en nuestra ciudad y pues una de las alternativas es crear museos que tienen una fuerte historia que ha tenido repercusión mundial. Muchas gracias por tu deferencia, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Las cámaras, los micrófonos de este programa siempre van a estar abiertos para este tipo de manifestaciones culturales, porque en estos tiempos de crisis, la cultura no debe ser parte de esa crisis, porque de verdad Potosí, como dice ese eslogan tan antiguo, vale un Potosí. Felicidades, estimado Rubén Julio, por Muchas esta, gracias. por esta entrega, Gracias. reitero, el aporte cultural a Potosí. Señoras y señores,
Hemos conversado aquí en Facetas con el licenciado Rubén Julio Ruiz Ortiz, exdirector de la Casa Nacional de Moneda, aquí en Potosí, Bolivia, quien recientemente ha publicado una obra que le invitamos a que usted pueda adquirir, pueda leer, esa obra intitulada Las Cajas Reales y la Casa Real de la Moneda de Potosí. Gracias a todos ustedes, a ustedes Rubén Julio, y a ustedes, señoras y señores, por haber estado en este programa de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos, como siempre, en cualquier momento. Permiso.